El día de hoy, mis hermanos, quiero compartir con ustedes el tema de una vida consagrada a Dios. Una vida consagrada a nuestro Señor, y como subtítulo yo le puse el negarse a sí mismo. El día de hoy vamos a analizar un poco este tema, pero antes de entrar vayamos analizando estas palabras. Quisiera que entiendamos bien qué quiere decir la palabra consagración. Dice la Real Academia Española: es un acto por el cual una persona o cosa es dedicada, es separada, es santificada para el servicio y adoración de Dios. Bueno, y yo aquí les voy a mostrar algunos ejemplos de consagración. Entonces, en estos ejemplos, mis hermanos, primero que nada, tenemos el día de reposo. Quisiera mostrarles, por favor, por qué para Dios es muy importante el día de reposo en el Antiguo Testamento. Rápidamente en Génesis capítulo 2, versículo 3, todos lo recordamos. Cuando Dios ha terminado la creación y el séptimo día reposó. En Génesis capítulo 2 nos dice de esta manera: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios estableció un día para descansar. 6 días hizo toda la creación. Capítulo 16, del 23 en adelante, el Señor está dando algunas indicaciones. Dice de esta manera: y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni se echó a perder. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. ¿Para qué es el día de reposo? Hoy no hallaréis en el campo, 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es el día de reposo. En él no se hallará. ¿Qué es lo que no iban a hallar? El alimento. Y aconteció, como muchas veces sucede, que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron de su fruto. ¿Sí? Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis mis mandamientos y mis leyes? Mis hermanos, Dios estableció un día para descansar, y ese día para descanso es además para dedicarlo al Señor. Y dio la indicación: 6 días van a trabajar, pero el séptimo no van a trabajar. ¿Por qué? Porque nuestro Dios. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, dice, como sucede en la actualidad también, hay personas que no dedican ni un solo día a la presencia de Dios. Hay personas que no dedican ni un solo día a estar en comunión con Dios, a tener esta cercanía con Dios, a tener esta cercanía con nuestro Señor, mis hermanos. Entonces, es por parte de Dios, es un mandato de Dios que usted y yo debemos de tener un día establecido. En el Antiguo Testamento nosotros sabemos que es el día de reposo, y el día de reposo era el día sábado, ¿sale?
Ok, vamos analizando un poco más, mis hermanos. En Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11, donde se dan las tablas de la ley a Moisés, ¿sí? Éxodo 20. Y ahí hay un mandato de parte de Dios. Dice, santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero. Hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Sí? El día de reposo es para santificarlo, es para consagrarlo, para dedicarlo a buscar a nuestro Señor. Éxodo capítulo 31, versículos 13 y 14, vamos a ver cuál es la consecuencia por no guardar un día para el Señor. Éxodo, guardar un día para el Señor. Éxodo 31, versículos 13 y 14 dice: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profane, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Dios desea tener comunión con cada uno de nosotros. Por eso Él estableció un día esquemos a Él, que tengamos un momento de comunión, un día especial. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Él desea con todo su corazón que su creación, que somos nosotros, también como hijos de Dios, busquemos de Él. Ahora, mis hermanos, haciendo este estudio, esta investigación del día consagrado para nuestro Señor, a mí sí me surgió la pregunta: ¿por qué, si la Biblia dice que se tenían que reunir o tenían que reposar el día sábado, por qué usted y yo nos reunimos en el día domingo? Usted y yo nos reunimos en el día domingo. ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué, si la Biblia dice que el sábado es día de reposo, por qué nosotros nos reunimos en el día domingo? Bueno, para que usted y yo podamos comprender la razón por qué nos reunimos el domingo, podamos comprender la razón por qué nos reunimos el domingo. Y esto, mis hermanos, es muy importante que lo entiendamos, porque tiene que ver con, es una base para nuestra vida cristiana. Debemos entender primeramente el calendario judío, ¿sale? El calendario judío. Un día en el calendario judío comenzaba a las 6 de la mañana, es decir, cuando el sol sale es cuando comienza el día para los judíos. Cuando se está metiendo el sol es cuando termina el día de los judíos, ¿sale? El 46 al 50, mis hermanos, ahí es cuando se está mencionando el Señor Jesús en la cruz. En este pasaje, mis hermanos, dice que a la 9ª hora fue cuando Cristo murió. El reloj hebreo, el reloj de los judíos, el reloj hebreo, el reloj de los judíos no era igual al nuestro. Es decir, si nosotros acabamos de decir que a las 6 de la mañana empezaba el día, a la 9ª hora murió Cristo. Contamos de 6 a 7. Contamos de 6 a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nosotros ahora sabemos que Cristo murió a las 3 de la tarde. ¿Sí? Entonces entendemos que el día viernes a las 3 de la tarde, Cristo
murió. Cuando Cristo muere, José de Arimatea, junto con Nicodemo, pidieron su cuerpo. Después de las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde, ellos tuvieron que preparar el cuerpo y llevarlo al sepulcro. Nadie hacía nada. Cristo murió en viernes, pasó el sábado, y en Mateo 28 nos dice que las mujeres fueron al sepulcro muy de mañana, siendo domingo. Vamos a este pasaje, mis hermanos. Mateo 28, por favor. Mateo 28. Vamos entendiendo por qué usted y yo nos reunimos el día domingo. Mateo 28, versículo 1, nos dice de esta manera: pasado el día de reposo, o sea el sábado, el día de reposo, o sea el sábado, al amanecer del primer día de la semana. ¿Cuál era el primer día de la semana? El domingo. Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo. Un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, de las temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto. Salieron del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, ¿qué dice? Abrazaron, adoraron. ¿Qué día sucedió todo esto? El día domingo, cuando ya no estaba el cuerpo del Señor. Mis hermanos, usted y yo nos reunimos, nos congregamos el día domingo. ¿Por qué? Porque es un día de celebración. Usted y yo, cada que nos reunimos en domingo, estamos celebrando, estamos rindiendo. Usted y yo, cada que nos reunimos en domingo, estamos celebrando, estamos rindiendo culto, estamos alabando, estamos haciendo lo que estas mujeres llegaron a hacer cuando encontraron al Señor Jesús. Dice que abrazaron sus pies y le adoraron, mis hermanos. Entonces, el día domingo es especial y le adoraron, mis hermanos. Entonces, el día domingo es especial para nosotros como iglesia. El mismo valor que tenía el sábado en el Antiguo Testamento es el mismo valor para nosotros como iglesia el día domingo. ¿Por qué? Porque celebramos. Además, mis hermanos, en Hechos 27 también se menciona que la iglesia, los apóstoles, se reunían el primer día de la semana, mis hermanos. Además, en 1 Corintios 16 se menciona, el apóstol Pablo le pide a la iglesia: recojan ofrendas. ¿Cuándo? El primer día de la semana. Por 10 es llamado el día del Señor. ¿Sí? Estamos tratando acerca de la consagración. Dios estableció un día para consagrarlo, para dedicarlo a Dios. Y para nosotros como iglesia de Cristo es el día domingo. Nosotros como iglesia de Cristo es el día domingo. El día domingo se aparta, se consagra, se dedica para estar en comunión con nuestro Dios. Además, mis hermanos, leíamos, no solo el día es consagrado para Dios, no solo el día es consagrado para Dios, también se consagraba en el Antiguo Testamento las cosas. Por ejemplo, en Números capítulo 7, versículo 1 se menciona acerca de la consagración de los sacerdotes y los utensilios que se ocupaban para los sacerdotes y los utensilios que se ocupaban para el tabernáculo y además también para el santuario, ¿sí? También se dedicaba a Dios que las cosas. El tabernáculo, ¿recuerda usted qué es un tabernáculo? Una tienda. Más adelante
nosotros sabemos que se construyó un templo y el templo también fue consagrado para tener comunión con Dios. Esa fue la razón por la cual el Señor Jesús se molestó cuando vio que habían muchos cambistas en el templo. ¿Por qué? Porque ese lugar era para adoración, para oración, para alabanza a nuestro Dios. Así de importantes deben ser las cosas que se consagran para nuestro Señor. En estos tiempos, mis hermanos, muchas personas en las iglesias no consagran las cosas para el servicio de Dios. Aposento alto, recuerdo cuando llegó el hermano Omar, recién había llegado, y teníamos los instrumentos para la alabanza. Y él, en el momento que él llegó, él nos dio instrucciones y nos dijo: ese instrumento que usted tiene en sus manos debe de ser dedicado para Dios. Entonces pidió que tuviéramos su funda y además un trapito y darle el mantenimiento todos los días. ¿Por qué? Porque ese instrumento tenía que ser consagrado, tenía que ser dedicado para nuestro Señor. Ok, mis hermanos, de esa manera nuestro Señor. Ok, mis hermanos, de esa manera este lugar, mis hermanos, le comparto rápidamente. Nuestro hermano Humberto Carrillo, que en paz descansa, ya está en la presencia de nuestro Dios. En él hubo la idea de construir este lugar. ¿Sabe por qué? Porque él tenía el plan de que en este lugar fue dedicado para eso. Es verdad, pasó tiempo y no se hacía, gracias a Dios, y en el tiempo de Dios sucedió este lugar. Aquí usted y yo nos reunimos, ¿para qué? Para alabar el nombre de nuestro Dios. Las cosas se pueden consagrar a nuestro Señor, claro, a nuestro Señor, claro que sí. Es algo dedicado, algo escogido para un propósito, mis hermanos. ¿Qué más se consagraba? Se consagraba a las personas dedicadas para nuestro Señor. En Éxodo capítulo 30, versículo 30 se nos menciona Señor. En Éxodo capítulo 30, versículo 30 se nos menciona la consagración de Aarón y de sus hijos. En Deuteronomio 7, versículo 6, se menciona también que el pueblo de Dios es un pueblo consagrado, es un pueblo dedicado, es un pueblo con nuestro Señor. Mis hermanos, esta palabra consagración tiene mucho valor, o debe de tener mucho valor para nosotros también. Debemos de tener un día consagrado para nuestro Dios. Debemos de dedicar, instrumentos o lo que usted tenga. Quiero compartirle eso en casa, mi familia, mi esposa y yo. Porque íbamos al templo, a los ensayos, aún en tiempo de lluvias. Y en esos tiempos de lluvias recuerdo que estaba Sara, tal vez tendría 4 o 5 años, Emanuel, recién nacido. Y en tiempo de lluvias, ¿sabe qué? Saliendo de los ensayos así nos tocaba ir. Caminando, con la guitarra en la espalda, mi mujer con Sara en la mano y yo con Emanuel cargándolo, y vámonos a casa, caminando en plena lluvia, mis hermanos. ¿Por qué? Porque sabíamos el valor que tenía el poder ensayar, el poder dedicar el valor que tenía el poder ensayar, el poder dedicar un tiempo a estar en comunión con Dios. Oramos mi esposa y yo y mis hijos y le decíamos: Señor, concédenos un carro. Y de verdad, mis hermanos, Dios ha obrado y Dios nos ha proveído, nos ha provisto, y Dios nos ha provisto de ese carro. ¿Sabe qué, mis hermanos? Platicando con mi esposa, con la familia, decimos: este carro va consagrado para Dios, para el servicio de Dios. Y yo creo que muchos de aquí son testigos. No salimos ni a pasear, que podemos hacerlo, testigos. No salimos ni a pasear, que podemos hacerlo, pero principalmente, mis hermanos, ese carro que ahora tenemos lo hemos dedicado, lo hemos consagrado a Dios. ¿Por qué? Porque somos agradecidos, porque Dios escuchó nuestra oración y así nosotros queremos ser agradecidos. Y nosotros entre risas decíamos: sí, mi hermano, adiós, Dios le bendiga, ¿no? Y pasaba el hermano en su carro y también: Dios le bendiga, nos vemos en el templo, ¿no? Yo decía:
Yo decía en ese entonces, no, mis hermanos, gracias, ahorita caminando llegamos, aunque nunca nos ofrecieron un ride, ¿no? ¿Por qué? Porque para eso Dios nos dio ese carro. Y ustedes son testigos también, nos hemos ofrecido una y otra vez, los llevamos. O hay que hacer algo para la obra de Dios, mis hermanos, está el carro. Para eso, nosotros decimos, hemos dedicado ese carro para la obra de nuestro Señor. Hemos dedicado ese carro para la obra de nuestro Señor. ¿Se puede consagrar algo para Dios? Claro que sí, mis hermanos. Amén. Ok, hasta ahí con el tema de la consagración. Entonces queda en claro una vez más, es un acto por el cual una persona o una cosa es dedicada. Es un acto por el cual una persona o una cosa es dedicada, separada, santificada para el servicio y adoración a Dios. La importancia de la consagración, mis hermanos. Ahora sí, vamos a el tema de negarse a sí mismo, mis hermanos. Vamos a buscar en nuestra Biblia el pasaje de Marcos capítulo 8. Marcos, a partir del versículo 27. ¿Lo tenemos todos? Marcos capítulo 8. Versículos 27 al 38, mis hermanos. Y la palabra de nuestro Señor, me va siguiendo con su vista, por favor, dice de esta manera: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, soy. Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos. Hermanos, el día de hoy quiero que usted y yo llevemos en nuestro corazón, entiendamos lo que es negarse a uno mismo. Ser una persona consagrada, mis hermanos, una persona dedicada a Dios, es una manera de vivir con más intimidad a Dios. La persona consagrada no solo hace de Cristo el centro de su propia vida, sino que se preocupa de producir en sí mismo, en cuanto sea posible, aquella forma de vida que escogió el Hijo de Dios al venir al mundo.
nosotros como personas, una vida consagrada, una vida dedicada a nuestro Señor. Es decir, Dios por medio de su palabra tiene que ir transformando nuestra vida. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos llegar a ser como ¿quién? Como Cristo Jesús, ¿sí? Debemos vivir una vida como Cristo Jesús. ¿Sí? Debemos vivir una vida consagrada, una vida dedicada, mis hermanos. ¿Para qué? Para parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 17 dice además, versículo 17 dice además, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, mis hermanos, ¿sí? Para eso es que usted y yo como personas debemos ser, personas consagradas, personas dedicadas a Dios, personas que hemos decidido, y además Dios nos ha apartado para eso, para que usted y yo podamos agradar a nuestro Señor. ¿Cuántas personas consagración? Es apartar, separar y dedicar para Dios. ¿Cuántas personas apartadas para Dios tenemos en este lugar? ¿Cuántas personas separadas de la maldad tenemos en este lugar? Su vida a Dios en este lugar. Cada vez van siendo menos los amenes. ¿Por qué? Porque usted y yo somos conscientes que no hemos estado totalmente consagrados delante de Dios, porque hemos fallado. No hemos sido porque hemos fallado. No hemos sido esas personas dedicadas en totalidad a nuestro Señor. Ahora, mis hermanos, esto de consagrarse, mis hermanos, negarse a sí mismo, no quiere decir que usted y yo debemos dejar nuestro trabajo. Quiere decir que usted y yo debemos dejar nuestro trabajo para dedicarnos totalmente a la presencia de Dios, a menos que sea el plan de Dios, ¿sí? Es decir, hay personas que ya son escogidas por Dios para dedicarse a un pastorado que puede ser de tiempo completo. Esa persona sabe cómo debe de entenderlo o cómo se va a enterar. Número uno, porque es llamado por la palabra de Dios. Dios estableció pastores, profetas, maestros, evangelistas. Si Dios ha llamado para un pastorado, esta persona tiene que obedecer, pero no todos son llamados para un pastorado, mis hermanos. Eso no quiere decir que como no soy llamado para pastor, entonces no puedo vivir una vida consagrada o dedicada. No, mis hermanos, podemos vivirla. ¿De qué manera, hermanos? Podemos vivirla. ¿De qué manera? En ese lugar en donde usted está trabajando, donde usted está estudiando, usted debe de dar gloria a Dios. Mire, mis hermanos, mi niña Sara está en la universidad y hace tiempo yo platicando con ella le dije, ¿vas a estudiar la universidad? Sí, pero que eso no te aleje de dar gloria a Dios, de servir a Dios. Por medio de lo que tú estás haciendo ahí en la universidad, puedes consagrarte y dedicarte a nuestro Señor. ¿De qué manera? Con un servicio. ¿Sí? Esa carrera pueda servir para dar gloria a Dios. Mis hermanos, algunos tienen oficios, que ese oficio sea para dar la gloria a Dios. ¿Usted puede consagrar ese oficio para nuestro Dios? Claro que sí. Ha habido testimonios que lo han dicho de esa manera. Yo taller por este negocio y lo quiero dedicar y lo quiero consagrar para nuestro Señor. Le platiqué en alguna ocasión en una tienda. Tienen un anuncio donde dicen, este negocio, el dueño es Dios. Mi jefe es Jesucristo. Eso es consagrar un negocio a Dios. Eso es dedicar algo para Dios. Desde la escuela, desde ese lugar en el cual usted está trabajando, usted puede dedicar ese trabajo a nuestro Señor.
Ahora, mis hermanos, ¿por qué muchos de nosotros no vivimos esa vida consagrada? Porque no tenemos el conocimiento verdadero de Dios. El conocer a nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, va más allá de saber de Jesucristo, mis hermanos, va más allá de saber de Él. Hay muchas personas que conocen a Dios por medio de información que se les ha dado, pero no por una comunión íntima con el Padre. Es decir, saben con el Padre. Es decir, saben historias de Jesucristo, pero no le conocen. Muchas veces nosotros no podemos consagrar nuestra vida a Dios. ¿Por qué? Porque no le conocemos, mis hermanos. ¿Y qué es conocer a Dios? Dios quiere que usted y yo le conozcamos de una manera número uno, y la más fácil de todas es por medio de la oración. Que cada día usted y yo busquemos a Dios por medio de la oración. Hace un rato lo cantábamos y decíamos que cada mañana usted y yo podamos levantar nuestra mirada ante la presencia de nuestro Dios y decirle gracias. Gracias, bendito Padre, por despertar. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque hay lugares, hay hospitales donde el día de hoy ya no despertaron. Usted y yo debemos de dar gracias a Dios con nuestra vida. Ser agradecidos. Podemos hacer con nuestra vida. Ser agradecidos. Podemos acercarnos a Dios por medio de una oración. La segunda manera, mis hermanos, es por medio de la palabra de nuestro Dios. ¿En dónde más vamos a conocer a nuestro Dios si no es por medio de su palabra? Entendemos, 2 de Timoteo 3:16, fue inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Usted y yo conocemos a Dios por medio de la palabra. Por eso debemos de dedicar un tiempo a la lectura de la palabra. Mis hermanos, de la misma manera, no nos gusta leer la palabra. ¿Sabe por qué? Porque usted la revisa y son puras letras, no hay ningún dibujito, no hay nada que me llame la atención. Mis hermanos, si a usted se le complica, acérquese a alguno de nosotros. Usted a un siervo de Dios, que Él le va a ayudar a entender la palabra de nuestro Dios. En este lugar, mis hermanos, se dan discipulados el día martes a las 7 de la noche. Ahí con nuestro hermano Alejandro, él nos comparte de la enseñanza. ¿Para qué? Para poder conocer a Jesucristo, para tener esa conocer a Jesucristo, para tener esa cercanía por medio de la palabra de nuestro Dios. El día viernes tenemos reunión de oración y también tenemos una exposición de la palabra, un devocional en el cual también aprendemos de Dios. El día domingo, como el día de hoy, mis hermanos, también es Dios. El día domingo, como el día de hoy, mis hermanos, también es para conocer a nuestro Señor Jesucristo. Debemos de experimentar una cercanía con Dios, no solo de oídas, no solo de los mensajes escuchados, mis hermanos. Debemos de tener una experiencia, los mensajes escuchados, mis hermanos. Debemos de tener una experiencia cercana con nuestro Señor. Jesús empezó a retirarse del ministerio público para poder pasar momentos a solas con los 12 discípulos y prepararlos. La gente oyeron lo que se decía respecto de Jesús. Es decir, ¿cuál era la pregunta que el Señor Jesús les hizo? En el versículo 27 al 29, mis hermanos, estamos en Marcos 8, versículos del 27 al 29. Dice de esta manera a sus discípulos diciéndole: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Marcos capítulo 8, versículo 27. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Mis hermanos, yo no sé ustedes, pero creo que la mayoría, mis hermanos, yo no sé ustedes, pero creo que la mayoría de los que estamos aquí venimos de un fondo de la Iglesia Católica. Yo no sé si todos, pero creo yo que la mayoría sí venimos de la Iglesia Católica.
Yo quiero pedirle que me responda esto. Católica. Yo quiero pedirle que me responda esto. Cuando usted estaba en la Iglesia Católica, ¿quién era Jesús para usted? Mi hermano Francisco. ¿No? Mi hermano Francisco. ¿No? Jesús era el que estaba colgado en una cruz. Ok. ¿Alguien más? ¿Quién es Jesús? Primera comunión. No porque me haya nacido, sino porque me llevaban. Yo creo que muchos de nosotros pasamos la misma situación. Fuimos a la iglesia, al catecismo y demás. ¿Por qué? Porque nos llevaban o porque nos mandaban, no porque a uno le naciera, ¿verdad? Y lo más que yo recuerdo acerca de Jesús, pues que era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios era el Padre y Jesús el Hijo de Dios. Eso es lo más que yo supe acerca de Jesús. Aquí, en la lectura que nosotros hacemos, el Señor Jesús hizo la misma pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Enseguida, ¿quién dice la gente que soy yo? Enseguida dice, algunos respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros dicen que alguno de los profetas. Eso es lo que la gente que no conocía a Jesús respondía, no tenían esa cercanía. En realidad, mis hermanos, los testigos de Jehová y también los adventistas coinciden en algo. Para ellos, Jesús no es Dios, sino que Jesús es una criatura creada por Dios. Antes de que Jesús viniera aquí en la tierra, Él era, eso es lo que la gente dicen acerca de Jesús, los testigos de Jehová y los adventistas. ¿Algún otro grupo, mis hermanos? Los musulmanes consideran al Señor Jesús como un profeta de Dios, pero no lo consideran como hijo de Dios. La gente que no conoce a Jesús. Mis hermanos, quisiera que entiendamos esto. Dios no quiere una religión con nosotros. Es decir, Dios no quiere que nada más le oigamos así de lejitos. Dios quiere que usted y yo nos acerquemos a Él, que le conozcamos íntimamente, que cada palabra que salga de nuestra boca, por ejemplo, cuando hablamos de misericordia de Dios, entender por qué Él es misericordioso con nosotros. Cuando nosotros decimos por qué Él es misericordioso con nosotros. Cuando nosotros decimos que Él es bueno, ¿por qué Él es bueno con nosotros? Mis hermanos, yo se los he dicho muchas veces, el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una comunión cercana a Dios. ¿Por qué? Porque le conocemos. Unión cercana a Dios. ¿Por qué? Porque le conocemos. Cada día de nuestra vida estamos cerca de Él. Y esa es la invitación para cada uno de nosotros. Que le busquemos día tras día, que conozcamos de Él más cercanamente. El Espíritu Santo. Ok, en el versículo 29 dice de esta manera, entonces Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro, le dijo, tú eres Jesús. Pedro conoció, escuchó, vio los milagros que Él hacía. Y estando Pedro con Jesús, con toda la certeza y con toda la seguridad, Él dijo, tú eres el Cristo. Tú eres aquel de quien se anunció en el Antiguo Testamento. Tú eres aquel de quien se anunció en el Antiguo Testamento. Tú eres el Salvador. Tú eres el Mesías. Tú eres el ungido. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Sí? Esa es la afirmación que usted y yo debemos de tener. ¿Cuándo? Cuando conocemos a Cristo. ¿Cuándo? Cuando conocemos a Cristo. Jesús quería que los 12 discípulos no tuvieran la opinión de la multitud, sino más bien
que ellos tuvieran las convicciones personales. Tuvieran las convicciones personales. A eso somos llamados, a estar convencidos personalmente. Quería que la confesión fuera una experiencia espiritual con el Padre, que nosotros que decimos conocer a Cristo, de verdad lo digamos. Nos convertimos en hijos de Dios al confiar en Cristo y confesar que es el Hijo de Dios, que Él es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por nosotros y resucitó. Mis hermanos, usted y yo que conocemos de Jesús debemos confesarlo, debemos declararlo. Y yo estoy seguro, mis hermanos, antes de que ustedes llegáramos al cristianismo, hubo personas que oraban por nosotros. Hubo personas que pedían por nosotros. Y esas personas se acercaron y nos compartieron de la palabra de Dios. En un principio nosotros no escuchábamos. ¿Por qué? La palabra de Dios. En un principio nosotros no escuchábamos. ¿Por qué? Probablemente porque se nos hacía aburrido o no teníamos un interés o simplemente teníamos otros intereses, ¿verdad? Pero cuando llega el Espíritu Santo a nuestra vida, el Espíritu es el que nos va a convencer a nosotros. Entender lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque no tienen la persona del Espíritu Santo. El llamado es a que nosotros, por medio del Espíritu Santo, conozcamos más y más a nuestro Señor Jesucristo. Punto número 2, mis hermanos. Jesús quiere discípulos. En el versículo 34, mis hermanos, nos dice de esta manera: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su... Mis hermanos, pongamos atención en estas palabras. Si alguno quiere. Es decir, Dios no nos obliga a nadie. Dios no está obligando, hey, tú ven para acá, si no vienes te mueres. No, Dios no obliga a nadie. Dice, no obliga a nadie. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo, mis hermanos, nos convertimos en discípulos de Jesucristo al rendirnos completamente a Él. Al rendirnos completamente a Él, tomar nuestra cruz y seguirle. Si nosotros deseamos seguir a Jesús, debemos negar todo impulso egoísta. Hace un rato yo mencionaba a mis hermanos, negarse a sí mismo no quiere decir dejar todo y seguir a Jesús. A menos que el Señor nos llame de esa manera. Pero si no es de esa manera, mis hermanos, el negarnos a nosotros mismos quiere decir quitar. ¿Para qué? Para dar la gloria a nuestro Señor. Yo no te estoy diciendo que dejes tu trabajo, continúa trabajando, pero en ese trabajo glorifica a Dios. ¿Sí? Yo no te estoy diciendo que dejes la escuela, pero ahí en la escuela glorifica. Y más adelante, mis hermanos, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y además dice, y tome su cruz y sígame. Esta parte, mis hermanos, de tomar la cruz es lo que más trabajo nos cuesta aún a los que somos, hijos de Dios. Este ejemplo de tomar la cruz, mis hermanos, para los romanos y para la audiencia del Nuevo Testamento y el Antiguo también, dice, sabían lo que significaba cargar una cruz. Antiguo también, dice, sabían lo que significaba cargar una cruz. La crucifixión era una forma de ejecución usada por los romanos en los casos de los criminales peligrosos. El peor castigo para una persona, para un criminal, era en la cruz. ¿Sí? Y ahí es donde pusieron al Señor Jesús, además pensando en que el Señor Jesús no hizo nada malo. Lo castigaron
como al peor de los pecadores. El prisionero cargaba su misión a alguien. Al hablar de llevar la cruz, Jesús quiso ilustrar el sentido de lo que se requiere para seguirle. No está en contra del placer que usted y yo podemos tener. Tampoco quiere decir que debemos buscar dolor innecesariamente. Lo que quiere de esfuerzo heroico y de hacer su voluntad aún en los momentos difíciles, cuando el futuro se presenta incierto. Es decir, aunque estemos pasando momentos difíciles, mis hermanos, nosotros debemos seguir buscando de la presencia. Nosotros debemos seguir buscando de la presencia de nuestro Señor. No sabemos cuál sea el futuro en nuestra vida. Probablemente, imagine usted los apóstoles, mis hermanos. Ellos murieron por causa de Cristo. ¿Qué es lo que usted y yo estamos por causa de Cristo? ¿Qué es lo que usted y yo estamos haciendo por causa de Cristo? Muchas veces no queremos dejar ni siquiera el descanso. Muchas veces decidimos mejor quedarnos acostados viendo televisión que buscar un tiempo en la presencia de Dios. La presencia de Dios. Y el que usted venga al templo, mis hermanos, tampoco quiere decir que sea un gran sacrificio. No es algo que nos cueste trabajo, simplemente es una decisión que debe de haber dentro de nuestro corazón. Tomar la cruz aún en los momentos, a lo mejor cuando tenemos problemas matrimoniales, cuando estamos problemas con nuestros hijos, mis hermanos, aún en esos momentos nosotros debemos buscar de la presencia de Dios. Eso es tomar, eso es llevar nuestra cruz, que nos duele, que nos cuesta trabajo, mis hermanos. 35, mis hermanos, nos menciona de esta manera: porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Gastarnos por la causa de las buenas nuevas no significa en manera carecer de valor. Significa que cada uno de nosotros debemos entregar. Significa que nada, ni siquiera la vida misma, es comparable con lo que podemos ganar con Cristo. Jesús quiere que decidamos seguirle en lugar de llevar una vida. Jesús quiere que decidamos seguirle en lugar de llevar una vida de pecado y de autosatisfacción. Quiere que dejemos de tratar de controlar nuestras vidas y dejar que Él la controle. Esto tiene sentido porque solo Él, como creador, sabe lo que es vivir en verdad. Nos pide sumisión, no autodesprecio. Nos pide despojarnos del egocentrismo que nos dice que sabemos mejor que Dios cómo conducir nuestra vida. Mis hermanos, ¿puede haber algo mejor que seguir a Cristo? ¿Puede ser que la diversión, un viaje? Nada se compara a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo demás es material y lo material se va a acabar. A este mundo venimos desnudos, va a acabar. A este mundo venimos desnudos y así nos vamos a ir. ¿O usted ha visto alguna tumba donde echen la casa, el carro, la ropa, las joyas y todo eso? Aunque los echaran, ¿se los va a llevar? No, mis hermanos. Lo que usted y yo nos llevamos aquí, no, mis hermanos. Lo que usted y yo nos llevamos aquí es el conocimiento de Dios. Eso es lo más importante para nosotros. Ahora, mis hermanos, en el versículo 36 y 37 nos dice de esta manera: porque ¿qué aprovechará al hombre si gana? De esta manera, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará. Que el placer centrado en las posesiones, la posesión o el poder, al fin y al cabo no vale nada. Todo lo que posea en la tierra es temporal. No debe obtenerse a cambio de su alma.
Si trabaja arduamente para conseguir lo que quiere, es posible que vacía. ¿Está dispuesto a hacer de la búsqueda de Dios algo más importante que la egoísta búsqueda del placer? Siga a Jesús y sabrá lo que significa realmente disfrutar la vida y a la vez tener una vida. Disfrutar la vida y a la vez tener una vida eterna. Mis hermanos, mientras más usted y yo buscamos de la presencia de Dios, el Señor se goza con nosotros. El Señor busca nuestra vida, ¿para qué? Para que nosotros disfrutemos de esta nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros disfrutemos de esta misma vida, mis hermanos. Pero además esta misma vida tiene que ser conforme al orden de Dios, conforme a lo establecido por Dios. Yo he compartido en varias ocasiones, mis hermanos, a algunas personas. Y les digo, ¿cuál es tu edad? Por ejemplo, no, pues yo tengo 28 años, yo tengo 30 años. Y yo les he preguntado, ¿y cuál ha sido tu experiencia en esos 20 años? Tu experiencia lejos de Dios. Verás que si tú y yo consagramos, dedicamos, apartamos nuestra vida para Dios, todo va a cambiar. Y no lo digo yo por estar aquí al frente, lo dice la palabra de Dios. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios desea estar cerca de nosotros en cada momento. Conclusión, mis hermanos. El discipulado, el aprender más y más de Dios, nos libra de la tragedia de una vida desperdiciada. Sí, hay sufrimiento al tomar una cruz y hay sufrimiento al tomar una cruz y seguir a Jesús. Pero ese sufrimiento siempre conduce a la gloria. Hay cosas mejores estando en la presencia de Dios. La salvación es un don, un regalo de Dios para nosotros. Es un don, un regalo de Dios para nosotros porque Cristo murió por nosotros en la cruz. El discipulado es nuestro regalo a Dios al tomar la cruz. Negarnos a nosotros mismos y seguir al Señor en todo. Así como Dios entregó todo por nosotros, así, mis hermanos, la invitación el día de hoy es entregar todo por Él. Que vivamos una vida consagrada a nuestro Señor. Cierre sus ojos un momento, mis hermanos, vamos a hacer una oración y damos gracias.